En esta sesión vamos a trabajar en el paso número 5, que se refiere básicamente en el momento en que nuestra teoría de cambio ya está, ya tiene una estructura, o sea, ya tenemos el cambio esperado, tenemos los dominios, hemos elaborado las vías de cambio y en las vías de cambio también hemos incorporado tanto el proceso de cambio como las actividades. En este momento viene un trabajo muy interesante en donde lo que hacemos es poder identificar cuáles son los supuestos que están a la base de nuestra teoría de cambio, ¿sí? Entonces, si lo graficamos, hemos avanzado ya por todo este proceso. Tenemos claro nuestro propósito para la elaboración y cómo vamos a elaborar esta teoría de cambio, con quiénes, cuándo, en qué momento, propiciando las participaciones de quiénes. Revisamos los resultados del ACDN y en base a eso definimos el cambio esperado, vale decir, el cambio en los niños y las niñas que podemos alcanzar producto de la acción del proyecto, ¿cierto? Después del tiempo que tenemos pensado el proyecto y teniendo en mente también los recursos y las capacidades que contamos o podemos contar o movilizar. Tenemos y además hemos definido cuáles son esos cambios estratégicos en los actores que cumpliéndose van a permitir que se cumpla este cambio en los niños. ¿Sí? Cuando tenemos esto ya con una propuesta que nos convence, comenzamos a desarrollar nuestras estrategias y actividades en el paso 4, nuestras vías de cambio. Y cuando tenemos desarrollado, venimos acá, como les decía. Ujú. Primero, lo que es muy importante es entender qué es un supuesto, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identificar supuestos en la teoría de cambio? Principalmente cuando nos referimos a eso, claro, como supuestos nos referimos a una convicción, a una idea, a una sensación de que algo es acertado o de que algo va a pasar o de que algo va a ocurrir. Muchas veces esto está, digamos, no suficientemente explícito, ¿cierto? Pero está determinado, ¿cierto? Por valores, por experiencias, por creencias que tenemos. Ujú. Los supuestos en el marco de la teoría de cambios se hacen en relación a pensar en cómo funcionan los procesos de cambio, ¿cierto? Sobre el contexto en el cual estamos pensando y y también las consecuencias que tendrán en la intervención. Entonces, lo que hacemos al identificar los supuestos es pensar, bueno, ¿por qué suponemos que un cambio nos va a llevar a otro? Ujú. En qué nos basamos, qué evidencia tenemos para esto, ¿cierto? Y entonces al visibilizarlo podemos hilar más fino, ¿cierto? Entender la importancia de también poder explicitar a la base cuáles son estas suposiciones que nos hacen tener la convicción, por ejemplo, de que si las madres se forman para hacer un seguimiento del desarrollo evolutivo de los niños, entonces lo van a poner en práctica. Sí, a lo mejor porque partimos del supuesto de que para poner en práctica hay que basta aprender, ajá, basta saber qué hacer, ajá, entonces, claro, podemos revisar ese supuesto y al verlo decir, oye, claro, yo puedo saber muchas cosas, pero que sepa muchas cosas no es lo único que tiene que haber para ponerlo en práctica. ¿Será que me faltará algo? Ujú. Entonces los supuestos nos ayudan a chequear si es que estos cambios en nuestras vidas están todos visibilizados o nos pegamos pasos muy grandes, o también si nuestras actividades requieren concretarse mucho más, ¿sí? Lo que es interesante acá es que no coleccionamos cuáles son el supuesto individual que tiene cada uno, sino que lo que buscamos, como la teoría de cambio es un proceso colectivo, es identificar cuáles son los acuerdos que nos hacen, digamos, que están a la base sobre esta idea de que un cambio va a llevar a lo otro, ¿cierto? Entonces no se trata de las opiniones individuales, sino que son los acuerdos colectivos como grupos que estamos elaborando la teoría de cambio en que nos basamos con respecto a cómo creemos que las cosas se dan, van a ser o van a alcanzar las consecuencias que esperamos. Entonces esto es bien importante. Eh, ¿Qué son estos supuestos importantes durante el proceso de cambio? Ujú. ¿Qué es lo que suponemos sobre las necesidades, los intereses, los comportamientos de los niños, de las familias, de las comunidades, de las instituciones?
¿cierto? Como garantes principales. ¿Qué es lo que suponemos sobre las relaciones de causa y efecto dentro de las vías de cambio? ¿Qué nos hace pensar que si se ocurre este cambio vamos a llegar a otro? Principalmente, esto es lo que hacemos cuando nosotros intentamos identificar o definir los supuestos que están a la base o detrás de nuestra teoría de cambio, y lo que buscamos es visibilizarlo, y por eso redactamos, ¿cierto? Estos supuestos, ¿sí? Supuestos que, como les digo, tienen que ver con cuáles son las suposiciones en relación a las necesidades, intereses o comportamientos, las causas que están a la base de la incapacidad de cumplir determinado rol o determinada función en la protección de los derechos de los niños, ¿sí? Cuando tenemos un ACDN, el ACDN de nuevo nos va a ayudar a ir chequeando si estas suposiciones las hemos elaborado en base a nuestras propias creencias personales o lo hemos hecho en función de las creencias que tenemos o que suponemos a partir de haber escuchado a las familias, a los niños, a los garantes, ¿sí? Entonces, de nuevo aquí, en este paso, el tener nuestro ACDN nos va a ser muy útil para chequear. Este es un supuesto individual, una creencia que tengo yo a partir de mi experiencia, o nos estamos basando en las necesidades, intereses y comportamientos de los titulares en sus propios contextos. ¿Qué es lo que suponemos y en base a qué lo suponemos de que un cambio va a llevar a otro cambio? ¿Sí? Esto es muy importante porque, como les digo, nos va a ayudar a identificar dónde podemos fortalecer nuestras vías de cambio, ya sea a nivel del proceso de cambio, ya sea en las actividades. Y esto es bien interesante porque podemos nosotros dar, mirar, digamos, las flechas que hemos construido en nuestra gráfica de la teoría de cambio, ¿cierto? Volvemos que estas van desde arriba hacia abajo, ¿cierto? De manera vertical, pero que también hay algunas conexiones que hemos hecho con otros dominios o otras vías, ¿cierto? Entonces nos podemos preguntar, cuando ocurre X, Y realmente será el resultado cuando tenemos un cambio. O sea, si formamos a los hombres para que realicen una crianza sin violencia y se involucren en los cuidados, entonces automáticamente, entonces, ¿lo harán? Ujú. ¿Realmente ocurre esto? ¿En qué nos basamos para pensar esto? ¿Faltará algo? ¿Estamos cometiendo una suposición errada? Sí, esto es bien interesante porque, claro, podríamos decir que en general pensamos eso, que si nos capacitamos vamos a poner en práctica, pero cuando se trata de cambios culturales y sobre todo asociados a género, vamos a ver que, y sobre todo al género que tiene el privilegio, esos cambios no dependen solamente del conocimiento, sino que hay que tener la voluntad, las ganas, la red de apoyo, ¿cierto? Para recibir los impactos de salirse de las heteronormas, en fin. Aquí podemos también preguntarnos, ¿por qué pensamos que si se da X, Y ocurrirá? ¿Qué tiene que darse para que existe una relación causal? ¿Qué nos hace pensar que esta acción nos va a llevar a lo otro? ¿Qué nos va a hacer pensar que si se generan huertos entre las familias, eso va a contribuir a generar una dieta balanceada en los propios niños? ¿Eso es automático? ¿Es lo único que se necesita o faltará otro paso, sobre todo si sabemos que existe la creencia de que eso es una producción que podemos intercambiar por otros bienes? Ujú. ¿Qué es lo que damos por hecho con miras a las relaciones entre los actores y sus capacidades, cierto? ¿Qué creemos que motiva a la gente a actuar, a participar, a cambiar? Esto es bien interesante y es especialmente importante también cuando trabajamos con los garantes, porque con los garantes tenemos los desafíos más importantes. Entonces, y también tenemos las ideas más consolidadas, ¿cierto? Con respecto a los no muy buenos desempeños que tienen los garantes en relación a los derechos de los niños, por decirlo así diplomáticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué creemos que motiva o que podría motivar a que un garante trabajara articuladamente, que escuchara a los niños, que escuchara a las comunidades, que incorporara sus agendas? ¿Qué motiva a estos actores a actuar, a participar, a cambiar?
¿La gente tiene el poder para efectuar estos cambios que suponemos que ocurrirán? ¿Tienen poder sobre, tienen poder para, tienen poder con? Esto es bien interesante porque a veces nos proponemos que los niños participen en las instancias municipales, pero los niños tienen, a través del proceso de cambio, han logrado acumular poder para, han logrado generar poderes con para lograr incidencia. Ujú. ¿Qué suponemos sobre cómo las vías de cambio se influencian entre unas y otras? Entonces, estas preguntas son bien importantes. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros generamos esta discusión y entonces tomamos una vía de cambio, un dominio y su respectiva vía de cambio, incluyendo el proceso de cambio y las actividades, vamos listando los supuestos. En el ejemplo que venimos trabajando, ¿cierto? Vamos a listar la idea de que si los hombres participan en las actividades, si se trabaja con ellos en el marco de las actividades que ellos normalmente realizan, entonces se sentirán más implicados. Otro supuesto que podemos ver es que cuando los hombres reflexionan entre sí sobre las consecuencias de la violencia a nivel personal y familiar, están motivados a hacer y sostener esos cambios. Los hombres son capaces de asumir roles de género más flexibles en el cuidado y la protección cuando forman parte de un grupo de hombres que valoran los cambios positivamente y fomentan masculinidades no tóxicas, ¿sí? Los cambios en los roles masculinos son más sostenibles cuando los hombres cuentan con una comunidad solidaria de hombres que respaldan tales cambios, ¿cierto? Entonces vamos listando estas ideas que están a la base de que nos hacen pensar que un cambio nos llevará al otro. ¿Cuáles son los supuestos que están en nuestra cabeza? Los listamos, muchas veces incluso los numeramos, no es que tengas que tener un número determinado, sino que los numeramos porque una vez que los tenemos, estos podemos clasificarlos y decir, mira, ¿cuáles de estos supuestos nosotros vemos que si no se cumplen van a tener consecuencias menores? Y que en realidad tenemos poco riesgo de que no se cumplan, ¿sí? Ah, bueno, eso los ubico acá. Ajá. O puedo también identificar cuáles de esos supuestos, y puedo poner solo los números para no volver a copiar, eh, hay bajo riesgo de que no se cumplan porque en realidad no vamos a encontrar muchos obstáculos, pero que si no se cumplen vamos a tener consecuencias serias, ¿sí? O también podemos, y también lo que hacemos entonces en base al alto riesgo o bajo riesgo de que se cumpla nuestro supuesto y chequeando que si no se cumplen pueden tener bajas consecuencias, no afecta tanto el logro de los cambios que esperamos o puede tener altas consecuencias en el logro que esperamos, los clasificamos, ¿cierto? Y si vemos que hay bajo riesgo y consecuencias bajas, ¿cierto? Lo dejamos en verde, está ok. Si es que tenemos alto riesgo y las consecuencias son bajas, los miramos, ¿cierto? Los dejamos en amarillo, igual que si vemos bajo riesgo de que no se cumplen, pero si no se cumplen, entonces nos trae un problema para cumplir el cambio esperado. O si también hay algunos que podemos ubicar como que son supuestos que son difíciles que se cumplan y un alto riesgo de que surjan obstáculos y que las consecuencias de que estos se cumplan tienen un impacto directo, consecuencias serias en el cumplimiento de los cambios que queremos lograr. Los clasificamos y decimos, bueno, de estos 9 que escribimos, en realidad los clasificamos de esta manera. Y cuando los clasificamos ¿para qué? Para poder hilar más fino y analizar si estos supuestos que tenemos, bueno, ¿en qué evidencias se basan? ¿Y cuán fuerte es esa evidencia para nosotros en este contexto? Por ejemplo, podemos decir que este supuesto, el 4, que lo clasificamos como un supuesto amarillo, ¿cierto? En alerta amarilla, porque hay alto riesgo de que surjan obstáculos para que se cumpla, pero no va a tener consecuencias tan grandes, que se refiere a que los cambios en los roles masculinos son más sostenibles cuando los hombres tienen una comunidad de hombres que la respaldan. A lo mejor ¿en qué nos estamos basando? Nos preguntamos, nosotros ¿en qué nos basamos en creer esto? Y alguien dice, mira, yo me baso en una investigación que tenemos, que leímos esta. Y también me baso que en el ACDN los hombres identificaron que los principales obstáculos para colaborar es que los otros hombres los molestan, los llaman de cornudo, de mandoneado, ¿cierto? De otra. Sí, por lo tanto eso los inmoviliza. Ujú. ¿Cómo valoramos esta evidencia? Sí, es fuerte, sí, tenemos sustento no solo en la teoría, sino que en el ACDN. Ajá.
Y así, tomamos los supuestos que están en amarillo y en rojo, chequeamos en qué nos basamos, cuál es la evidencia, y las evidencias puede ser, mira, esto nos dijeron en la evaluación, esto lo hemos comprobado en el modelo de trabajo, esto lo sabemos por las investigaciones que hay en el tema, esto salió explícitamente en el ACDN o en la evaluación del proyecto, en fin. Y vemos, bueno, cuánto le creemos a eso, ¿cierto? La evidencia es fuerte para nosotros, le creemos, es moderada. Todo esto lo construimos por consenso, ¿cierto? No es que existe una escala, sino que por consenso nosotros vamos identificando. Y en función de esto, entonces podemos decir, ah, mira, hay que reforzar determinadas cosas, ¿sí? Entonces, es importante que se cumpla este supuesto, entonces tendríamos que hacer algo para reforzar que los hombres reciban retroalimentaciones positivas de otros hombres cuando asumen tareas de cuidado de niños, ¿cierto? Buscar ese prestigio, esa valoración de ese comportamiento eh, masculino, a lo mejor no tan heteronormado, ¿sí? Y entonces cuando analizamos los supuestos en grupo, lo que hacemos es poder entonces hacer este análisis sistemático para poder ajustar y decir, ah, sí, mira, tenemos que reforzar acciones o hay un cambio que tenemos que no consideramos, aquí hay un supuesto que en realidad no está basado en ninguna evidencia o es muy débil la evidencia, entonces podemos pensar que necesitamos valorar otro cambio. Y a partir de esto, entonces, nosotros hacemos el análisis de los supuestos que están a la base de la teoría de cambio y vamos chequeando si esta teoría de cambio responde a los automatismos que tenemos o están basadas sobre el conocimiento de la realidad y el consenso que vamos construyendo como equipo. Y en esta sesión principalmente vamos a vamos a ejercitarnos en esto, ¿cierto? En identificar los supuestos que están a la base de nuestra teoría de cambio, clasificarlos, ¿cierto? En cuanto a sus riesgos y las consecuencias que pueden tener el hecho de que esos supuestos no se cumplan y poder también, en función de los supuestos que están en amarillo o en rojo, ¿cierto? En riesgos, eh, eh, y consecuencias moderadas y altas, entonces vamos a identificar en qué nos basamos, cuál es la evidencia y qué entonces podríamos ajustar. ¿Sí? Este va a ser nuestro entrenamiento y como vamos a ver aquí desde la práctica, vamos a poder identificar cómo podemos utilizarlo y cuánto nos ayuda a ajustar la teoría de cambio antes de hacer su chequeo final de viabilidad que corresponde al último paso, el paso 6.